de mí. Capítulo 11. Lo que escuché desde el barril de manzanas no. Yo no, dijo Silver. Flint era el capitán, yo era solamente su cabo. ¿Qué podía hacer con mi pata de palo? El mismo cañonazo que dejó ciego a Peu se llevó mi pierna. Fue un excelente cirujano el que terminó de cortármela, sí, con título y todo, y sabía hasta latín, aunque eso no le salvó de que lo colgaran como a un perro y lo dejaran secándose al sol. Como a todos los demás, en Corso Castle, la gente de Roberts. Todo les vino por mudarles los nombres a sus barcos, cuando les pusieron Royal Fortune y otros nombres así. Como si se pudiera cambiar el nombre de un barco. Un barco debe morir como fue bautizado, como el Cassandra, que nos trajo a todos salvos hasta nuestras casas desde Malabar. Cuando England raptó al virrey de las Indias, o el Walrus, el viejo barco de Flint, al que yo he visto con la cubierta empapada de sangre y tan lleno de oro, que parecía a punto de hundirse. Exclamó una voz que estoy seguro era la del más joven de los marineros, lleno de admiración. Ese era la flor de la familia, nadie como Flint, también Davis fue todo un hombre. Por lo que yo he oído, prosiguió Silver, yo nunca navegué con él. Me enrolé primero con England y luego con Flint, y ahí se acaba mi historia. Ahora, como quien dice, navego por mi cuenta. Con England llegué a sacar en limpio unas 900 libras, y con Flint, sobre 2000. No está nada mal para un marinero, y todo lo tengo a buen recaudo en el banco. No es el ganar lo que luce. Si no lo guardas, eso es algo que tenéis que aprender. ¿Qué fue de todos los que iban con England? Nadie lo sabe, y la gente de Flint, la mayoría estáis aquí, a bordo. Y bien contentos de que pronto se os llene la tripa, pero hace poco bien que muchos de vosotros mendigabais una limosna por ahí, el viejo Peu de Rocho, y eso que era ciego. 1200 libras en un año, como un lord del parlamento, y ¿qué ha sido de él? Ahora está pudriéndose bajo las escotillas, y los 2 últimos años de su vida los pasó muriéndose de hambre. Andaba pidiendo limosna, robando, asesinando, y con todo, se moría de hambre. Tampoco da la vida para mucho más, dijo el marinero joven. No a los tontos, eso tenlo, por seguro. No saben aprovechar, exclamó Silver. Pero escúchame, eres joven, desde luego, pero listo como el diablo. Lo vi en cuanto te eché la vista encima, y voy a hablarte como a un hombre. Fácil es imaginar lo que sentí al escuchar esas palabras que aquel abominable viejo bribón ya había empleado para engatusarme a mí. De haber podido, lo hubiera matado a través del barril. Y Silver continuó, bien ajeno a que alguien podía espiar sus palabras. Es lo que les pasa a los caballeros de fortuna, viven malamente y siempre con la horca detrás. Pero comen y beben como gallos de pelea y, cuando tocan puerto, tienen los bolsillos llenos, con cientos de libras en vez de unos pocos ochavos. Entonces tiran el dinero en ron y en fiestas, y luego, a la mar de nuevo, sin más que la camisa que llevan puesta. No es ese mi rumbo. Yo guardo lo que tengo en lugar seguro, un poco aquí, otro poco allá. Y nunca mucho en ninguna parte para no despertar sospechas. Tengo 50 años, una edad respetable. Por eso en cuanto vuelva de este viaje me retiro y me instalo como un señor. Ya era hora, diréis. Sí, pero entre tanto me he dado buena vida, nunca me he privado de nada y siempre he comido y he bebido de lo mejor y he dormido en blando, siempre, menos cuando me hacía a la mar. Y como empecé, de marinero, como tú bien dijo el otro, pero de todo aquel dinero ahora no tienes nada, ¿o no? Y después de todo esto, ¿aún vas a atreverte a asomar la cara por Bristol? ¿A dónde supones que tengo el dinero?, preguntó Silver con sorna. En Bristol, en bancos y casas. Así estaba, contestó el cocinero, estaba cuando levamos anclas. Pero a estas horas ya lo habrá sacado todo mi mujer. Habrá vendido el catalejo con todos los muebles y la bebida, y ahora me espera en cierto sitio. Yo os diría dónde. Porque no tengo ninguna desconfianza de vosotros, pero no quiero que los demás compañeros tengan envidia. ¿Y te fías de tu mujer?, preguntó otro. Los caballeros de fortuna, replicó Silver, no suelen fiarse demasiado unos de otros, y tienen razón para ello, créedme, pero conmigo sucede que, si alguien corta amarras y deja al viejo John en tierra, no dura mucho sobre este mundo. Muchos le tenían miedo a Peu, y muchos también a Flint, pero Flint tenía miedo de mí, no le daba vergüenza confesarlo. Y la tripulación de Flint, que fue la gente más feroz y despiadada que se mantuvo nunca sobre una cubierta, el demonio mismo se hubiera acobardado de navegar con ellos. Pues bien, voy a deciros algo. Ya sabéis que no soy hombre fanfarrón, nadie más llano que yo en el trato, pues, cuando yo era cabo, el más curtido de los bucaneros de Flint era el cordero más manso delante del viejo John. Sí, muchacho, puedes estar seguro. Bueno, para decir la verdad, contestó el muchacho, el plan no me gustaba ni una pizca hasta esta noche, pero ahora ahí va esa mano y estoy con vosotros. Eres un chico valiente, y además eres inteligente, dijo Silver apretando su mano, con tal fuerza, que hasta el barril donde yo estaba tembló.
y te diré que tienes la mejor estampa de caballero de fortuna que han visto estos ojos. Yo ya había empezado a entender el sentido de aquellas palabras. Cuando él decía caballeros de fortuna, se refería, ni más ni menos, a vulgares piratas, y la breve escena que yo acababa de escuchar era el último acto de la seducción de un honrado marinero, acaso el último honrado que quedaba a bordo. Pero, en cuanto a esto, pronto iba a convencerme, porque Silver dio un ligero silbido y un tercer personaje se acercó y se sentó con ellos. Dick está con nosotros, dijo Silver. Oh. Ya sabía yo que Dick era seguro, respondió la voz del timonel Israel Hans. Es un joven listo, y siguió, mientras masticaba su tabaco. Pero lo que a mí me interesa saber es esto, barbecue. ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando que nos lleven de acá para allá como bote de vivandero? Ya estoy hasta la coronilla del capitán Smollett, bastante nos ha zarandeado por todos los malos vientos, y estoy reventando por entrar en su camarote y beberme sus vinos y ponerme sus ropas. Maldita sea Israel, dijo Silver, tu cabeza no sirve para mucho. Ni nunca ha servido, pero, al menos, me figuro, las orejas tienen que servirte para oír, y con lo grandes que las tienes, para oír bien. Escucha, entonces vas a seguir en tu puesto. Y vas a hacer lo que se te ordene y vas a estar callado, y no beberás ni una gota hasta que yo dé la señal. ¿Entendido? Bueno, es que he dicho yo lo contrario, gruñó el timonel. Pero lo que te pregunto es, ¿cuándo? Eso es lo que quiero saber, ¿cuándo? Por todos los temporales, gritó Silver. Bien, pues, si quieres saberlo, te lo voy a decir. Será lo más tarde que pueda. Entonces será el momento. Tenemos a un marino de primera, al capitán Smollett, que está gobernando hoy bien nuestro barco, están el Squire y el doctor, que guardan el plano. ¿Sabemos acaso dónde lo esconden? No lo sabemos ni tú ni yo. Así que pienso que lo mejor es dejar que el Squire y el doctor encuentren el tesoro para nosotros, y cuando ya lo tengamos a bordo. Por todos los diablos, entonces ya veremos. Si yo tuviera confianza suficiente en vosotros, malas bestias, dejaría que el capitán Smollett nos llevara hasta medio camino de regreso. Antes de dar el golpe. Es que no somos buenos marinos para gobernar solos esta goleta, dijo el joven Dick. Somos marineros, y no más, replicó Silver disgustado. Nosotros sabemos seguir una derrota, pero siempre que nos la marquen, ahí es donde todos vosotros, caballeretes de fortuna, no servís ninguno. Si pudiera ser mi voluntad, dejaría al capitán Smollett que nos llevara de vuelta, por lo menos hasta pillar los alicios, eso nos quitaría muchos problemas y quizá hasta algún mal trago de agua de monta abreviation mar, pero os conozco bien. Acabaréis con ellos en la isla, en cuando el dinero esté a bordo, y será algo que nos pese. Pero como lo único que os interesa es emborracharos como cubas, ya sé que no podré hacer nada. Que el diablo os lleve. Me repugna navegar con gente como vosotros. Cálmate, Jon el Largo, exclamó Israel. ¿Quién ha dicho algo para que te enfades así y así y así? ¿Cuántos buenos barcos te figuras que he visto yo ser apresados? ¿Y cuántos buenos mozos he visto colgados curándose al sol en la dársena de las ejecuciones? Y siempre por esta prisa. Por la maldita prisa, no hay forma de que lo entendáis. Yo ya he visto mucho. Si me dejaseis a mí que os llevara con buen rumbo, todos podríais ir en carroza. Sí, señor. Pero vosotros, os conozco. No servís más que para llenaros de ron, y luego colgar de una horca. Todos saben que hablas mejor que un capellán, Jon, pero hay otros que, sin tener que dejar de divertirse, dijo Israel. Han llevado el timón tan firme como tú, no eran tan estirados ni tan secos como tú, no, bien que aprovechaban la ocasión y sabían beber con los compañeros. De veras, respondió Silver, y dime. ¿Dónde están ahora? Pegó era uno de esos, y murió en la miseria. Flint era otro, y el ron se lo llevó en sabana. Sí, sabían correrse buenas juergas, pero ¿dónde están ahora? De acuerdo, respondió Dick, pero, cuando tengamos al Squire y los suyos bien trincados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Así y así hablan los hombres de verdad, exclamó el cocinero con entusiasmo. Dime. ¿Tú qué harías? ¿Dejarlos en tierra? ¿Abandonarlos? Eso lo hubiera hecho England, o los degollarías como a cerdos. Es lo que hubieran hecho Flint o Billy Bones. Billy sí era un hombre, para estos casos, dijo Israel. Los muertos no muerden, solía decir. También él está ya muerto y a estas horas ya debe saber algo de eso. Si hubo un hombre con las entrañas duras para llegar al último puerto, ese era Billy. Tienes razón, dijo Silver, duro y dispuesto a todo. Pero fíjate en una cosa, yo soy un hombre tranquilo. Según tú dices, podría pasar por un caballero, pero ahora sé que trato un asunto muy serio, y el deber está por encima de otra consideración. Así que yo voto, muerte. Cuando esté en el Parlamento y vaya paseando en mi carroza, no quiero que ninguno de estos puntillosos que llevamos con nosotros aparezca de pronto, como el diablo, cuando se reza. Lo único que yo he dicho es que conviene esperar, pero cuando llegue la hora, sin piedad. Jon, exclamó el timonel, eres un hombre de una pieza, podrás decirlo, Israel.
En su momento dijo Silver, y hay algo que deseo quiero a Trelawney y para mí, pienso arrancarle la cabeza con estas manos. Dick dijo entonces Silver, cambiando el tono, mira. Sé un buen muchacho y tráeme una manzana de esas, que me refresque el gaznate. Imaginad mi espanto, de no fallarme las fuerzas, hubiera saltado de la barrica y me lo hubiese jugado todo en la fuga. Pero mi corazón y mi valor se paralizaron. Oí como Dick se incorporaba, y, cuando ya me daba por perdido, la voz de Hans exclamó: "Oh, deja eso, no te pongas ahora a chupar esa porquería. Echemos un trago de ron". Dick dijo entonces Silver, tengo confianza en ti, pero no te olvides que tengo una marca en el barril, así que anda con cuidado, toma la llave. Llena un cuartillo y tráenoslo. Aún aterrado como estaba, comprendí entonces que así era como el señor Arrows se procuraba la bebida que acabó con él. Dick no tardó en regresar, y, mientras duró su ausencia, Israel dijo algo al oído del cocinero. No pude escuchar más que algunas palabras, y aún así me informaron de cosas importantes, porque entre las palabras sueltas pude escuchar esta frase: ninguno de ellos quiere unirse a nosotros, lo que me advirtió que aún quedaban algunos leales a bordo. Cuando Dick regresó, cada uno de los tres tomó su tazón y brindaron. Por la buena suerte, dijo uno, a la salud del viejo Flint, el otro, y por último, Silver, con cierto sonsonete, exclamó: a vuestra salud y a la mía, viento en las velas. Buena comida y un buen botín. En aquel instante una suave claridad empezó a iluminar el interior del barril, y, mirando hacia arriba, vi el paso de la luna que plateaba la cofa del palo de la mesana, L24, y hacía resplandecer la blancura de la lona de la cangreja, L25, y casi al mismo instante la voz del vigía anunció tierra. Capítulo 12. Consejo de guerra. Se produjo un gran tumulto a bordo. Oí el tropel de los marineros que subían a cubierta desde su cámara y ocupaban el castillo de proa. Me deslicé entonces en un santiamén fuera del barril y, escondiéndome bajo la cangreja, di un rodeo hacia popa para simular que de allí venía, y una vez que vi al Dr. Livesey y a Hunter, que corrían por la banda de Barlovento, L26, me dirigí hacia ellos. Todos los hombres estaban ya en cubierta. La luna brillaba sobre un horizonte donde flotaban los últimos velos de una niebla que rápidamente se levantaba, y allá lejos, hacia el suroeste, se divisaban dos colinas no muy altas, separadas por un par de millas, y, alzándose entre ellas, una tercera, cuya loma, de superior altura que las otras, aún aparecía envuelta en la bruma. Las tres colinas parecían escarpadas y tenían una forma cónica. Yo contemplaba todo como en un sueño, pues aún no me había recuperado de la espantosa situación que acababa de sufrir. Oí la voz del capitán Smollett dando órdenes. La Hispaniola orzó, L27, un par de cuartas al viento y tomamos un rumbo que nos conducía directamente a la isla, abordándola por el este ahora. Muchachos, dijo el capitán, cuando finalizó la maniobra, ¿hay alguno entre vosotros que haya estado antes en esa isla? Yo, señor, dijo Silver. Yo he hecho aguada, L28, una vez en un mercante que me enroló de cocinero según creo. El fondeadero está hacia el sur, detrás de un islote, ¿no es así?, preguntó el capitán. Sí, señor. Le llaman la isla del esqueleto. Era un sitio para refugio de piratas, en otro tiempo, y un marinero que navegaba conmigo conocía todos los nombres de estos parajes. Aquella colina que hay al norte se llama el Trinquete, hay tres montes en fila hacia el sur: Trinquete, Mayor y Mesana, pero el más alto, aquel que tiene la cumbre envuelta en niebla. A ese se le suele llamar el Catalejo, porque, cuando los piratas estaban en la ensenada carenando fondos, L29, situaban en la cima un vigía de guardia. La rada está llena de mugre de bucanero, señor. Con perdón sea dicho, aquí tengo una carta, dijo el capitán Smollett. Mire usted si es ese el sitio. Los ojos de John el Largo relampaguearon al tomar en sus manos el mapa, pero, cuando vi que se trataba de un mapa nuevo, entendí que no era más que una copia del que hallamos en el cofre de Billy Bones, completo en todos sus detalles, nombres, altitudes, fondos, y en el que no constaban las cruces rojas y las notas manuscritas. Pero Silver supo disimular su desengaño. Sí, señor, dijo, este es el sitio, no hay duda, y muy bien dibujado que está. Me pregunto, ¿quién lo habrá trazado? Los piratas eran demasiado ignorantes para hacerlo, pienso yo. Sí, mire, capitán, aquí está el fondeadero del capitán Kidd, así lo llamaba mi compañero. Aquí hay una corriente muy fuerte que arrastra hacia el sur y luego remonta al norte a lo largo de la costa occidental. Ha hecho usted bien, señor, en ceñirse y alejarnos de la isla, agregó. Pero si vuestra intención es fondear para carenar, desde luego no hay mejor lugar por estas aguas. Gracias, dijo el capitán Smollett. Ya requeriré sus servicios. Si preciso más adelante alguna información, puede usted retirarse. Yo estaba asombrado de la desenvoltura con que Silver confesaba su profundo conocimiento de aquellas tierras. Y no pude evitar un sentimiento de temor, cuando vi que se acercaba a mí.
No era posible que hubiera advertido mi presencia en el barril de las manzanas y que por tanto supiera que yo estaba al corriente de sus intenciones, pero, aún así, me infundía ya tal pavor por su doblez, su crueldad y su influencia sobre los demás marineros, que apenas pude disimular un estremecimiento cuando me puso la mano en el hombro y dijo: «Qué lugar tan bonito esta isla, un sitio perfecto para que lo conozca un muchacho como tú. Podrás bañarte, trepar a los árboles, cazar cabras. Y podrás escalar aquellos montes como si fueras una de ellas. Esto me devuelve mi juventud. Ya hasta se me olvida mi pata de palo. Qué hermoso es ser joven y tener 10 dedos en los pies. Tenlo por seguro. Cuando quieras desembarcar y explorar la isla, no tienes más que decírselo al viejo John, y te prepararé un bocado para que te lo lleves». Y volvió a darme una palmada cariñosa. Después se fue hacia su cocina. El capitán Smollett, el Squire y el doctor Livesey estaban conversando bajo la toldilla, y, a pesar de mi ansiedad por contarles lo sucedido, no me atreví a interrumpirles tan bruscamente. Mientras buscaba un pretexto para dirigirme a ellos, el doctor me indicó que me acercara. Se había olvidado su pipa en el camarote y, como no podía vivir sin fumar, me rogó que se la trajese. En cuanto me acerqué a ellos lo justo para poder hablarles sin que los demás me oyeran, le dije al doctor: «Tengo que hablaros. Haced que el capitán y el squire bajen al camarote y hacedme ir con cualquier excusa. Sé cosas terribles». El doctor pareció inquietarse, pero se dominó al instante. «Muchas gracias». Jim dijo en voz alta, eso era lo que quería saber, como si me hubiera preguntado cualquier cosa. Me dio la espalda y continuó su conversación. Al poco rato, y aunque no percibí movimiento alguno que los delatase, ni ninguno alzó su voz ni hizo la menor demostración de que el doctor Livesey estuviera informándoles de mi seria advertencia. No dudé que se lo había comunicado, pues enseguida vi al capitán que daba una orden a Job Anderson, y el silbato convocó a toda la tripulación encubierta. «Muchachos», dijo el capitán Smollett, «tengo que deciros unas palabras. La tierra que está a la vista es nuestro punto de destino. El señor Trelawney, que es un caballero generoso como ya todos habéis comprobado, me ha pedido mi opinión sobre vuestra conducta en esta travesía y he podido informarle, con placer, que todo el mundo a bordo, sin excepciones, ha cumplido, con su deber a mi entera satisfacción. Por ello él y el doctor y yo bajaremos ahora al camarote para brindar a vuestra salud y por vuestra suerte, y a vosotros se os permiten unas rondas para brindar a la nuestra. Me parece que debéis agradecerle su gentileza, y si así es, gritad conmigo un fuerte «hurra marinero» por el caballero que os las regala». Escuchamos aquel grito, lo que era de esperar. Pero sonó tan vibrante y entusiasta, que confieso que me costaba trabajo imaginar a aquellos hombres como enemigos de nuestras vidas. «Otro hurra por el capitán Smollett», gritó entonces John el Largo, y también este segundo fue dado con toda el alma. Inmediatamente los 3 caballeros bajaron al camarote y poco después enviaron a por mí con el pretexto de que Jim Hawkins hacía falta abajo. Los encontré sentados en torno a la mesa. Ante ellos había una botella de vino español y pasas, y el doctor fumaba con agitación y se había quitado la peluca, que tenía sobre las rodillas, lo que era señal en él de la máxima ansiedad. La portilla de popa estaba abierta, pues era una noche en extremo calurosa, y se veía el rielar de la luna en la estela del barco. «Ahora, Hawkins», dijo el squire, «creo que tienes algo que contarnos. Habla». Así lo hice, y en tan pocas palabras como pude relaté cuanto había escuchado de Silver. Ninguno me interrumpió. Los 3 permanecieron inmóviles y con sus ojos fijos en mí hasta que terminé mi historia. «Jim», dijo el doctor Livesey, «siéntate». Me hicieron sentar a la mesa junto con ellos. Me sirvieron una copa de vino y me llenaron las manos de pasas. Entonces, uno tras otro, y con una inclinación de sus cabezas, brindaron a mi salud como agradecimiento por lo que consideraban mi valentía y mi buena suerte. «Y ahora, capitán», dijo el squire, «teníais razón y yo estaba equivocado. Confieso que soy un asno y espero vuestras órdenes, no más asno que yo mismo». «Señor», contestó el capitán, «porque jamás he oído de una tripulación con intenciones de motín que no diera antes ciertas señales que yo tenía la obligación de haber descubierto y así prevenir el mal y tomar medidas. Pero esta tripulación», añadió, «ha sido más lista que yo». «Capitán», dijo el doctor, «con vuestro permiso, creo que el causante de todo es Silver, y se trata de un hombre sin duda notable». «Más notable me parecería colgado de una verga», repuso el capitán, «pero de cualquier forma esta conversación ya no nos conduce a nada. Por el contrario, hay 3 puntos con la venia del señor Trelawney que voy a someter a vuestra consideración». «Señor, sois el capitán», dijo el squire con gesto liberal, «y es a quien toca hablar». «Primer punto», comenzó el señor Smollett, «tenemos que continuar porque es imposible el regreso. Si diese ahora la orden de zarpar, se amotinarían en el acto. Segundo punto,
Tenemos algún tiempo por delante, al menos hasta encontrar ese dichoso tesoro. Y tercer punto, no todos los marineros son desleales. Ahora bien, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos violentamente a los levantiscos, y lo que yo propongo es coger la ocasión por los pelos, como suele decirse, y atacar nosotros precisamente el día en que el menos lo esperen. Doy por descontado que podemos contar con vuestros criados, ¿no es así, señor Trelawney? Como conmigo mismo, declaró el squire. Son 3, dijo el capitán echando cuentas, lo que con nosotros suma 7, porque incluyó al joven Hawkins. Ahora hay que tratar de averiguar quiénes son los marineros leales. Probablemente los que contrató personalmente el señor Trelawney, dijo el doctor. Los que enroló antes de dar con Silver, no, interrumpió el squire. Hans fue uno de los que yo contraté. Jamás lo había pensado de Hans, declaró el capitán. Y pensar que son ingleses, exclamó el squire. Intenciones me dan de volar el barco. Pues bien, caballeros, dijo el capitán. Lo mejor que yo pueda añadir no es gran cosa. Propongo que aguardemos y vayamos sondeando la situación. Es difícil de soportar, lo sé. Sería más agradable romper el fuego de una vez. Pero no tenemos otro camino hasta que sepamos con quiénes podemos contar. Nos pondremos a la capa y esperaremos viento. Esta es mi opinión. Jim, dijo el doctor, es quizá el que mejor puede ayudarnos. Los marineros no desconfían de él. Jim es un magnífico observador, Hawkins. Toda mi confianza la deposito en ti, dijo el squire. Me sentí abrumado por tanta responsabilidad, ya que no creía poder cumplir como es debido mi cometido, y sin embargo, por una extraña concatenación de circunstancias, sería yo precisamente quien tendría en sus manos la salvación de todos. Pero, en aquellos momentos, lo cierto es que de los 26 que íbamos a bordo solo en 7 podíamos confiar, y de los 7, uno era un muchacho. De modo que verdaderamente nuestro partido solo contaba con 6, contra los 19 del enemigo. Parte tercera. Mi aventura en la isla. Capítulo 13. Así empezó mi aventura en la isla. El aspecto de la isla, cuando a la mañana siguiente subí a cubierta, había cambiado por completo. La brisa había amainado, y, aunque durante la noche navegamos bastante, en aquel momento nos encontrábamos detenidos en la calma a media milla del suroeste de la costa oriental, que era la más baja. Bosques grisáceos cubrían gran parte del paisaje. En algunos puntos esa tonalidad monótona se salpicaba con sendas de arena amarilla desde la playa y con árboles altos, parecidos a los pinos, que se agrupaban sobre la general y uniforme coloración de un gris triste. Los montes se destacaban como rupturas de la vegetación y semejaban torres de piedra. Sus formas eran extrañas. Y el de más rara silueta, que sobresalía en 200 o 300 pies a los otros, era el Catalejo. Estaba cortado a pico por sus laderas y en la cima se truncaba bruscamente dándole la forma de un pedestal. La Hispaniola se balanceaba hundiendo sus imbornales, L30, en las aguas. La Botavara, L31, tensábase violentamente de las garruchas, y el timón, suelto, golpeaba a un lado y otro, y las cuadernas, L32, crujían, y todo el barco resonaba como una factoría en pleno trabajo. Tuve que agarrarme con fuerza a un cabo, pues el mundo entero parecía girar vertiginosamente ante mis ojos, y, aunque yo para entonces ya me había convertido casi en un marino veterano, estar allí, en aquella calma, pero meciéndonos como una botella vacía entre las olas, pudo más que el hábito que ya comenzaba a desarrollar, sobre todo con el estómago vacío, como estaba aquella mañana. Quizá fuera eso, o acaso el aspecto de la isla, con sus bosques grises y melancólicos y sus abruptos roquedales y el rumor de la rompiente contra la escarpada costa, pero lo cierto es que, aunque el sol resplandecía hermosísimo y las gaviotas pescaban y chillaban a nuestro alrededor, y sobre todo el gozo natural a cualquiera que después de una larga travesía descubre tierra, el alma se me cayó a los pies, como suele decirse, y la primera impresión que quedó grabada en mis ojos de aquella isla solo me inspiraba aborrecimiento. La mañana se nos presentó por completo dedicada a las más pesadas faenas, pues, como no veíamos señal alguna de viento, fue necesario arriar los botes y remolcar remando la goleta durante 3 o 4 millas, hasta que doblamos el extremo de la isla y enfilamos el fondeadero que estaba detrás de la isla del Esqueleto. Yo me presté de voluntario para remar en uno de los botes, donde, por supuesto, no hice ninguna falta. El calor resultaba insoportable y los marineros maldecían a cada golpe de remo. Anderson, que patroneaba mi bote, era el primero en jurar más alto que ninguno. Menos mal que se le ve el fin a esto, vociferaba. Aquel comportamiento no me daba buena espina, pues fue la primera vez que los marineros no cumplían con presteza sus deberes. No cabe duda que a la vista de la isla las ataduras de la disciplina habían empezado a soltarse. Mientras remolcábamos la goleta, John el Largo no se separó del timonel y fue marcando el rumbo. Conocía aquel canal, como la palma de su mano, y,
Aunque el marinero que iba sondeando en proa siempre anunciaba más profundidad que la que constaba en la carta, Jo no titubeó ni una sola vez. Aquí se da un arrastre muy fuerte con la marejada, decía, y este canal ha sido dragado, como si dijéramos, con una azada. Anclamos precisamente donde indicaba el mapa. A un tercio de milla de cada orilla, de un lado la isla del esqueleto y del otro la grande. La mar estaba tan clara, que podíamos ver el fondo arenoso, cuando largamos el ancla. La fuente de espuma que desplazó hizo alzar el vuelo a una nube de pájaros, que durante unos instantes llenaron el cielo con sus graznidos. Luego se posaron de nuevo en los bosques y todo volvió a hundirse en el silencio. El fondeadero estaba muy bien protegido de los vientos y rodeado por frondosos bosques, cuyos árboles llegaban hasta la misma orilla. La costa era llana y las cumbres de los montes se alzaban alrededor. Al fondo, en una especie de anfiteatro, dos riachuelos, o mejor, dos aguasales, desembocaban lentamente en una especie de pequeño lago, y la vegetación lucía un verdor extraño, como una patina de ponzoñoso lustre. Desde el barco no se llegaba a divisar el pequeño fuerte o empalizada señalada en el mapa, porque estaba encerrado por los árboles, y, a no ser porque aquel lo indicaba, hubiéramos podido creer que éramos los primeros que fondeaban desde que la isla surgió de los mares. No corría el menor soplo de aire, y el silencio solo era roto por el rugido de las olas al romper. A media milla de distancia, en las largas playas rocosas, un olor pestilente de agua estancada cubría el fondeadero como de hojas y troncos podridos. Vi que el doctor olfateaba con desagrado, como si olisquease un nuevo poco fresco. Ignoro si habrá por aquí algún tesoro, dijo, pero apuesto mi peluca a que es lugar pródigo en fiebres. Si el comportamiento de la tripulación había empezado a inquietarme ya en los botes, cuando regresaron a bordo se hizo claramente amenazador. Tendidos en cubierta, en pequeños corrillos, discutían en voz baja. La más ligera orden era recibida con torvas miradas y ejecutada de la peor gana. Hasta los marineros leales parecían contaminados, pues no había ninguno a bordo que pudiera servir de modelo a los demás. El motín se palpaba en el aire como la inminencia de una tormenta. Y no éramos nosotros tan solo quienes barruntábamos el peligro. Jon el Largo se afanaba corriendo de corrillo en corrillo, dando consejos y tratando de mostrarse lo menos amenazador posible. Hasta se excedía en solicitud y diligencia, deshaciéndose en sonrisas y halagos. Si se daba una orden, allí estaba él en un periquete, muleta en ristre, con el más animoso listo, señor, para cumplirla, y cuando no había nada que hacer, entonaba una canción, tras otra, como para ocultar la tensión reinante. De todos los signos de amenaza que se leían en la actitud de la tripulación aquella tarde, la ansiedad de Jon el Largo me pareció el más grave. Volvimos a reunirnos en el camarote para celebrar consejos. Señor Trelawney, dijo el capitán, no puedo ya arriesgarme a dar ninguna orden, pues se negarían a cumplirla. Ante lo cual solo quedan dos soluciones, a cuál peor si no soy obedecido y trato de obligar a un marinero. Creo que la tripulación se amotinaría, y si, por el contrario, callo ante la rebeldía, Silver no tardará en darse cuenta de que hay gato encerrado, y nuestro juego quedará al descubierto. Pues bien, solo podemos confiar en un hombre. ¿Y quién es él?, preguntó el Squire Silver. Señor, respondió el capitán, que tiene tanto interés como vos o yo en suavizar las cosas. Evidentemente el comportamiento que venimos observando muestra que entre ellos hay claras desavenencias. Si damos ocasión a Silver, él no tardará en apaciguar a los más levantiscos, y yo propongo precisamente que se le proporcione tal ocasión. Demos a la tripulación una tarde libre para que desembarquen a su antojo. Si desembarcan todos, nos apoderaremos del barco y nos haremos fuertes. Si ninguno decide ir a tierra, en ese caso nos defenderemos desde los camarotes, y que Dios nos ayude. Y si solo unos cuantos desembarcan, bien, Silver los traerá de regreso y más mansos que corderos. Decidimos seguir las indicaciones del capitán. Se repartieron pistolas a todos los hombres seguros. A Hunter, a Joyce y a Redruth se les puso al corriente de lo que pasaba, y recibieron la noticia con menos sorpresa y mejor ánimo de lo que cabía esperar. Después el capitán subió a cubierta y les habló a los marineros. Muchachos, les dijo, la jornada ha sido muy dura y este calor es insufrible. Creo que bajar a tierra vendría bien a más de uno. Los botes están ahí, podéis usarlos y pasar la tarde en la isla. Media hora antes de la puesta del sol os avisaré con un cañonazo. Pienso que la tripulación, en su obcecación, se figuraba que bastaría con desembarcar para dar de narices con los tesoros que allí hubiera, pues su enemistad se disipó en un instante y prorrumpieron en un hurra tan clamoroso, que resonó en el eco desde las lejanas colinas e hizo levantar de nuevo el vuelo de los pájaros que volvieron a cubrir la rada. El capitán era demasiado astuto para seguir en cubierta. Desapareció como por ensalmo y dejó a Silver organizar aquella expedición, y creo que obró muy cuerdamente.
porque de haber permanecido allí no hubiera podido seguir fingiendo que desconocía la situación, que saltaba a la vista. Porque Silver se reveló como el verdadero capitán de aquella tripulación de amotinados, los marineros fieles, y pronto se demostró que aún quedaban algunos debían ser muy duros de moller, o, más bien, lo que seguramente ocurría es que todos se hallaban, unos más y otros menos, descontentos de sus cabecillas, y unos pocos, que en el fondo eran buena gente. Ni querían ir ni hubieran permitido que se les llevara más lejos, porque una cosa era hacerse los remolones y no cumplir las órdenes. Y otra bien distinta apoderarse violentamente de un navío y asesinar a unos inocentes. Se organizó la expedición, 6 marineros quedaron a bordo y los 13 restantes, entre ellos Silver, embarcaron en los botes. Entonces fue cuando se me ocurrió la primera de las descabelladas ideas, que tanto contribuyeron a salvar nuestras vidas, porque pensé que, si Silver había dejado 6 hombres a bordo, era evidente que nosotros no podríamos hacernos con el barco y defenderlo, y por otra parte, siendo 6, tampoco mi presencia hubiera servido de mucha ayuda, y se me ocurrió desembarcar también, y, sin pensarlo 2 veces, me descolgué por una banda y me acurruqué en el castillo de proa del bote más cercano. En el mismo momento en que empezó a moverse, nadie hizo caso de mi presencia, y el remero de proa me dijo: «¿Eres tú, Jim?». Agacha la cabeza, pero Silver, que iba en otro bote, miró inmediatamente hacia el nuestro, y gritó preguntando si yo estaba allí. Y desde aquel momento empecé a arrepentirme de mi decisión. Las 2 tripulaciones competían por llegar los primeros a la costa, pero mi bote, que era más ligero que el otro, tomó delantera y atracó antes junto a los árboles de la orilla. Yo me agarré a una rama para saltar fuera y procuré desaparecer lo antes posible en la espesura. Pero en ese momento oí la voz de Silver, que con los demás se encontraba a 100 basas de distancia. «Jim», Jim me gritó. Esto hizo que yo aligerase aún más el paso, como es lógico imaginar. Y saltando por entre las ramas como alma que lleva el diablo, corrí tierra adentro hasta que no pude más de cansancio. Capítulo 14. El primer revés. Tal satisfacción me produjo el haber conseguido despistar a John el Largo, que hasta empecé a sentir un cierto gozo al contemplar aquel paisaje extraño que me rodeaba. Había cruzado en mi carrera un terreno pantanoso, poblado de sauces, juncos y exóticos árboles de ciénaga, y me encontraba entonces en un calvero de dunas, como de 1 milla de ancho, salpicado aquí y allá por algún pino y una serie de árboles con retorcidos troncos que a primera vista parecían robles, pero cuyo follaje era más pálido, como el de los sauces. Al otro extremo del arenal se alzaba uno de los montes con 2 picos escarpados que resplandecían bajo el sol. Por primera vez sentí el placer de explorar. La isla no estaba habitada. Mis compañeros se habían quedado muy atrás, y ante mí no palpitaba más que la vida salvaje de misteriosos animales y extrañas plantas. Anduve vagando sin rumbo bajo los árboles. A cada paso descubría plantas en flor que me eran desconocidas, vi alguna serpiente. Y una de ellas irguió de improviso su cabeza sobre un peñasco y escuché su silbido áspero como el de un trompo al girar. Si hubiera sabido que se trataba de un enemigo mortal y que aquel sonido era el famoso cascabel. Después fui a dar a un extenso bosque de árboles como aquellos parecidos al roble. Más tarde supe que eran encinas y que crecían como zarzas muy bajas a ras de la arena, constituyendo un espeso matorral. El bosque se extendía bajando desde lo alto de una de las grandes dunas y ensanchándose y creciendo en altura hasta la ribera de la ciénaga. Los juncos cubrían esta y a través de ella el más cercano de los riachuelos se filtraba hasta el fondeadero. La ciénaga exhalaba una espesa niebla que irisaba la luz del sol y la silueta del catalejo se dibujaba borrosa a través de la bruma. De pronto escuché como un aletear entre los juntos. Y vi un pato silvestre que levantaba el vuelo con un graznido y en un instante todo el pantano fue cubierto por una nube de patos en la inmensa espiral de su vuelo. Deduje que alguno de los marineros debía estar acercándose por aquel lado, y no me equivoqué, pues no tardé mucho en oír un rumor lejano y el débil sonido de algunas voces que iban acercándose. Agucé el oído intentando averiguar quiénes eran y, sobresaltado por el temor, me escondí bajo la encina que más cerca tenía y, allí agazapado, todo oídos, casi sin respiración, aguardé. Una voz ya más clara contestó a la que primero había oído, y reconocí la voz de Silver, que, respondiendo a alguna cuestión, se explayaba en un largo comentario solo de vez en cuando interrumpido por el otro. Por el tono parecía que ambos se expresaban con enfado, y aún casi con ira. Pero no pude entender nada de lo que decían. Después se callaron, y creo que tomaron asiento, pues no los sentí acercarse más y hasta las aves se calmaron y volvieron a posarse sobre la marisma. Entonces me di cuenta de que estaba faltando a mi deber, ya que, si había sido tan insensato como para saltar a tierra con aquellos filibusteros,
Lo menos que se me exigía era sorprender sus planes y conciliábulos, y por tanto mi deber era acercarme a ellos lo más posible, escondido en aquella maleza tan propicia y escuchar. Fui guiándome por el rumor de sus voces y por la inquietud de los pájaros que aún volaban alarmados por el ruido que hacían aquellos dos intrusos. Arrastrándome a cuatro patas avancé procurando no hacer el más pequeño ruido, y al fin, espiando por un hueco de la maleza, los vi en una pequeña barranca muy verde, junto a la ciénaga. Toda rodeada de árboles, allí estaban Juan el Largo y otro marinero. El sol les daba de lleno. Silver había arrojado su sombrero al suelo junto a él, y su enorme, lisa y rubicunda faz, perlada de sudor, se enfrentaba al otro con lastimera expresión. Compañero, le decía, si no fuera porque creo que vales tanto, como el oro molido, tenlo por seguro. Si no te hubiera cogido tanto, cariño como a un hijo, ¿tú crees que yo estaría aquí previniéndote? La suerte está echada y lo que tenga que ser será, y lo único que quiero es salvarte el cuello. Si alguno de esos perdidos supiera lo que te estoy diciendo, ¿qué sería de mí? Dime, Tom, ¿qué sería de mí? Silver, exclamó el otro, y observé que no solo su rostro estaba encendido, sino que su voz temblaba como un cabo tenso. Usted es ya viejo, y es honrado, o al menos tiene fama de serlo, y tiene dinero, lo que no suele pasar a muchos pobres navegantes, y es valiente. O mucho me equivoco, y con todo eso, ¿pretende usted hacerme creer que esa gentuza puede arrastrarlo a la fuerza? No puede usted seguirles, tan cierto como que Dios nos está viendo. Que antes me dejaría yo cortar el brazo derecho que faltara a mi deber. Un ruido extraño interrumpió sus palabras. Por fin había descubierto yo a uno de los marineros leales. Y no tardaría en saber de otro, porque de pronto, en la lejanía, sobre la ciénaga, se escuchó un grito de furia. No tardó en oírse otro, y a este siguió un espeluznante y prolongado alarido. La cortadura del catalejo devolvió el eco varias veces. Las bandadas de aves se levantaron de nuevo, oscureciendo el cielo con su vuelo, y, antes de que aquel grito de muerte dejase de resonar en mis oídos, de nuevo cayó el silencio sobre la marisma y solo el batir de alas de las aves que volvían a posarse y el fragor de la lejana marejada turbaba el enmudecimiento de aquel desolado lugar. Al escuchar aquel alarido, Tom se puso en pie de un salto, como un caballo picado por la espuela, pero Silver ni pestañeó. Se quedó sentado, apoyado en su muleta, y con los ojos tan fijos en su acompañante como una serpiente que se dispone a atacar. John John, exclamó el marinero, tendiéndole la mano. Fuera esas manos, gritó Silver, saltando hacia atrás con la ligereza y seguridad del mejor gimnasta. Como usted quiera, John Silver, dijo el otro, pero es su mala conciencia la que le hace tenerme miedo. Dígame, en el nombre de Dios, ¿qué ha sido ese grito? Eso, repuso Silver sin dejar de sonreír, pero más alerta y receloso que nunca, con las pupilas fijas en Tom, tan brillantes como pedazos de vidrio clavados en aquel rostro. Eso, me figuro que ha sido Alan. Y al oír estas palabras, el pobre Tom pareció recobrarse. Alan, exclamó. Pues que descanse en paz su alma de buen marino. Y en cuanto a usted, John Silver, lo he tenido mucho tiempo por compañero, pero ya no. Quiero seguir siéndolo, si he de morir como un perro, que sea cumpliendo mi deber. Habéis matado a Alan, ¿no es verdad? Pues ordene que me maten a mí también, si pueden. Pero aquí me tiene usted, atrévase. Y diciendo esto, aquel valiente dio la espalda al cocinero y echó a andar hacia la playa, pero no estaba destinado a ir muy lejos. Dando un grito, John se agarró a la rama de un árbol. Se quitó la muleta y la lanzó con la más tremenda violencia. El insólito proyectil zumbó en el aire y golpeó a Tom de punta contra la nuca. Este alzó sus brazos, abrió su boca en un sordo gorjeo y cayó a tierra. Nunca supe si aquel golpe brutal había acabado o no con él, lo que parecía seguro porque sonó como si hubiera roto la columna vertebral. Pero de cualquier forma Silver no dio tiempo a averiguarlo, y con la agilidad de un mono, dando un salto, se abalanzó sobre aquel cuerpo caído y en un segundo hundió por 2 veces su cuchillo hasta la empuñadura, en su carne. Desde mi escondite escuché los jadeos con que acompañó cada uno de aquellos golpes. Nunca he sabido verdaderamente lo que es un desmayo. Pero en aquella ocasión durante unos instantes el mundo se desvaneció para mí, todo empezó a darme vueltas como un carrusel en la niebla. Silver y los pájaros, y la alta silueta del catalejo. Todo guiaba ante mis ojos como un mundo patas arriba y oía lejanas campanas mezcladas con voces retumbar en mis oídos. Al volver en mí, aquel monstruo se había incorporado. Llevaba la muleta bajo su brazo y se había calado el sombrero. A sus pies yacía Tom inmóvil sobre las matas. Poco reparó en él su asesino, que se limitó a limpiar el cuchillo, tinto en sangre, con un manojo de hierbas. Nada había cambiado en el bosque. El sol continuaba brillando inexorable sobre la brumosa marisma y en la alta cumbre de la colina. Apenas podía yo entender que allí se había cometido un asesinato y que una vida humana había sido cruelmente cegada ante mis propios ojos.
En aquel momento Gon sacó de su bolsillo un silbato y lanzó al aire varios toques que atravesaron la espesura ardiente. Yo no sabía qué podía significar aquella señal. Pero volvió a despertar mis temores. Si llegaban más piratas, no tardarían mucho en descubrirme. Ya habían sacrificado a dos de los mejores, después de Tom y Alan, ¿acaso no sería yo el siguiente? Salí de mi escondrijo y empecé a retroceder, arrastrándome tan deprisa y en silencio, como pude, hacia la zona más despejada del bosque. Mientras huía, no dejé de escuchar los gritos de los piratas que se llamaban entre sí y los del viejo Silver, lo que me indicaba cuán cerca estaban, y el peligro me dio alas en mi huida. En cuanto me vi fuera del bosque, corrí como jamás en mi vida lo había hecho, sin atender qué dirección tomaba, ya que lo único que me importaba era alejarme de aquellos asesinos. Y conforme corría también aumentaba mi miedo, hasta convertirse en una especie de histeria. Me sentía perdido sin remedio, cuando el cañonazo, que yo esperaba ya oír de un momento a otro, sonara. ¿Tendría yo valor para bajar hasta los botes y regresar junto a aquellos malvados a los que imaginaba aún manchados de la sangre de sus víctimas? El primero que me encontrase no me retorcería el cuello como a un pájaro, no sospecharían ya algo debido a mi ausencia, todo había terminado, pensé, adiós a la Hispaniola, adiós al Squire. Al doctor, al capitán, solo veía ante mí dos caminos: o morir de hambre en aquella isla o perecer a manos de los amotinados. Mientras mi cabeza se perdía en estos pensamientos, yo no cesaba de correr. Y, sin darme cuenta, me había acercado a la ladera de la colina de los dos Picachos. En aquella parte de la isla donde las encinas crecían más espaciadas y sus troncos centenarios se parecían más a los árboles de las grandes selvas, mezclados con ellas había algunos inmensos pinos, cuyas copas alcanzaban alturas de más de 50 y hasta 70 pies. El aire allí se sentía más fresco y puro que junto a la ciénaga, y fue allí donde vi algo que me heló la sangre en el corazón.